Bueno, recuerde que estamos viendo esta primera clase, una introducción a la espiritualidad bíblica que nos va a conducir de alguna manera a las disciplinas espirituales. La semana pasada vamos a hacer un repaso del texto que veíamos la semana pasada. La semana pasada veíamos el texto que acabamos de leer en ese momento, donde el apóstol Pablo, como bien nos decía nuestro hermano Jorge, estaba diciéndoles a los Gálatas y haciéndoles como cierta burla, ¿verdad? De que ustedes que son espirituales, que de alguna manera, hermanos, deberíamos de ser eh, mujeres y hombres espirituales porque hemos sido traídos al arrepentimiento a través de la obra de Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Entonces, se nos demanda vivir una vida espiritual. Y quiero decirle esto, ¿verdad? Que es cierto, nuestra vida completa se trata entonces primero de una vida cristiana. Aquí no hay una separación entre la vida secular y la vida cristiana, sino que es una vida completa delante del Señor. Y, y más aún cuando estamos fuera de estas cuatro paredes o de la iglesia, nosotros debemos comportarnos de forma espiritualmente correcta, es decir, bíblicamente. Porque veíamos espiritualidad bíblica y decíamos que la espiritualidad bíblica era aquella que se regía por las normas que las escrituras han todas estas normas que provienen de las escrituras. Entonces, quisiera comenzar a escucharlos. Sí voy a dar ciertas consideraciones porque nos quedamos por ahí en qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad bíblica. Pero quisiera escucharlos pensado de lo que escuchó la semana pasada. Si no ha escuchado, entonces podemos hacer una retroalimentación. Pida, un hermano acá le puede ayudar para poder avanzar. Pero ¿qué ha pensado acerca de este tema, acerca de la espiritualidad bíblica? ¿Ha notado diferencia en su concepto que tenía anteriormente de la vida que estaba llevando? Él le dijo el texto, Gálatas 6:1. Yo le decía que el apóstol Pablo decía que ustedes si son espirituales, que deberían de serlo, deben ser mansos, deben evaluarse a ustedes mismos y deben tener cuidado en no caer en la tentación. Entonces, quiero escucharlos, hermanos. Porque si nosotros estamos hablando del tema de la espiritualidad bíblica en este momento y vamos a conducirnos a las disciplinas espirituales, se espera que cuando nosotros lleguemos a ver el tema de las escrituras y lleguemos a ver el tema de cómo leer la Biblia, posiblemente cómo extraer algo de la Biblia, usted comience a vivir como la Biblia o como las escrituras le están solicitando que lo haga. Porque es el Señor, es el Espíritu Santo quien inspiró las escrituras. Entonces, si usted meditó, hermanos, en este texto, usted debería de venir un poco más manso, ¿verdad? O al menos con la perspectiva de mansedumbre que el ser espiritual bíblicamente requiere. ¿Hay quien, hermanos? Gracias, Jonathan, por tu participación. Ya Jonathan nos expresó de decir, debo de ser manso, ahí, mire, piense, debe de ser manso, pero hay otras cosas que también debe ser, ¿verdad? Porque eso es lo que generalmente sucede y hermano, a veces es normal por los aspectos, toda la cuestión, pero llevarlo a la práctica, serlo de esta manera, es lo que requiere una vida espiritualmente correcta o una vida espiritualmente viva, ¿verdad? Ahora, ¿quién de ustedes, según el texto que tocamos la semana pasada, se evalúa a sí mismo esta semana? ¿Quién puede decir, hermano, me evalué, salí falto en la evaluación, pedí perdón al Señor? No, porque el apóstol Pablo, nuestro Señor, Dios mismo, el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, nos está diciendo, ustedes deben restaurarlo, deben mirarse a ustedes mismos. Por extensión, nos corresponde a nosotros. O sea, le hago la pregunta. No solamente vamos a ver teoría. Alguien se evaluó esta semana y dijo, he salido mal. No quiero que me cuente sus pecados, ni que nos cuente sus pecados, pero que sea sincero. Y si no lo hizo, creo que son de las prácticas cristianas que deberíamos estar haciendo. Si se da cuenta el apóstol Pablo,
Va un par de cosas que debemos hacer, que nos pueden llevar, ya sea a de verdad crecer espiritualmente o ya sea a hundirnos. Hermano, posiblemente en el sentido de yo no lo hago, no lo quiero hacer, no voy a hacer más, o no me quiero evaluar a mí mismo de forma correcta o de forma justa, ¿verdad? Por eso yo le decía que la Biblia lo que dice acerca de la espiritualidad, que cuando nosotros nos vemos a la luz de las escrituras, entonces ahí vemos verdaderamente quiénes somos. Entonces te pregunto y quisiera que alguien respondiera. Y quiero que sea sincero, si no lo hizo está bien, hermano. O sea, no está bien, pero está bien en este caso, ¿verdad? Pero debería de hacerlo, ¿verdad? ¿Sí bien, hermano? Quiero hacer algo respecto a lo que dice Mina Rosli. ¿Se dan cuenta que ella está hablando de que es como Pedro el defender las escrituras? No es algo como algo malo lo que ella está haciendo en el sentido de querer defender las escrituras, ¿verdad? Sino la manera, ¿verdad? Lo súper bien, hermano. O sea, el Señor definitivamente, si ahora usted está viéndose, decir, no, esto no debo hacerlo. Y quiero decirle algo, deje de luchar en sus propias fuerzas, tiene que confiar en el Señor. Una confianza en el Señor de decir, Padre, yo no puedo. Yo sé que tú me vas a ayudar, obviamente intentar, ¿verdad? Intentar, pero, pero esa separación de luchar en mis fuerzas y luchar en las fuerzas del Señor y esperar en el Señor es lo que la verdadera espiritualidad bíblica entonces requiere de la vida cristiana, la confianza en el Señor. Incluso, hermano, déjeme decirle que su crecimiento lo da el Señor. Su crecimiento no lo da leer 20 libros en el mes. Déjeme decirle eso lo va a hacer cabezón si no lo pone usted en práctica, ¿verdad? Porque el aspecto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, y que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo, no es léanse 20 libros, sino sean muchos, ¿verdad? Una acción. Evalúense ustedes mismos, van a ver cómo les va a ayudar a evaluarse ustedes mismos y verse verdaderamente en contraste con el Dios Santo. Y decir, no, nosotros de manera se me dio esa palabra, pero de manera inconsciente ya sabemos que Dios que trasciende a nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros no veamos en las escrituras y veamos cuando el Señor es misericordioso, es decir, oh Señor, eres tan misericordioso conmigo, pero decir, pero yo no soy misericordioso con los demás. Eso es lo que nos ayuda, eso es lo que hace las disciplinas espirituales en nuestra vida, hermano, déjeme decir. Ok, hermana, qué bueno, ¿no? De verdad, las dos participaciones súper bien, hermano, porque la idea es que usted vaya teniendo esta conciencia, ¿verdad? De que está haciendo posiblemente las cosas, eh, quizás la intención es muy buena, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo de otra manera. Fíjense que quiero darles ese texto súper rápido, hermanos, para que sigamos, ¿verdad? Porque vamos a seguir en la lección. Dice, es primera Timoteo 4, el versículo 6. Es interesante porque el apóstol Pablo le ha dado instrucciones a Timoteo, pero llega un momento donde también le da instrucciones, pero dice algo que es sumamente interesante y que abona lo que estamos hablando ahorita con el tema de las disciplinas espirituales, la vida espiritual. Dice, a señalar esas cosas, las que ya venía hablando anteriormente, a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero nada tengan que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplina a ti mismo, piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Está diciéndole el apóstol Pablo entonces a Timoteo, disciplínate en la piedad, disciplínate en estas cuestiones, ya conoces en todas estas enseñanzas de las escrituras, en entender que debes ser manso, en entender que debes confiar en el Señor, en entender que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y ahora está este fruto en nosotros y que estas cuestiones, el fruto del Espíritu Santo, el gozo, la paz, paciencia, la mansedumbre, el amor, hermanos, somos llamados a poder entonces disciplinarnos en estas cosas.
Somos llamados, porque usted no va a ser más paciente, posiblemente si está leyendo quizás más libros, déjeme decirle, ser más paciente cuando está en un momento donde se requiera su paciencia, confíe en el Señor, confíe en el poder del Espíritu Santo y diga, voy a ser paciente. ¿Verdad? Me está de quicio, pero voy a ser paciente. ¿Verdad? Pide ayuda al Señor, no lo hace en su propia fuerza, sino depende del Señor, que es verdaderamente, amado hermano, lo que debería, es lo que es la vida espiritual bíblicamente hablando, como lo veíamos anteriormente, porque son las escrituras las que nos guían a nosotros y las que indican el paso de nuestra vida cristiana. No hay otra manera, no hay otra. Entonces, yo le decía que qué dice la Biblia, la vez pasada le decía, ¿qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad? Primero le decía que la verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento del Dios Trino. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuánto conoce al Señor? ¿Y cuánto de esto que conoce moldea verdaderamente su vida diariamente? Porque aquí vamos a hablar de un tema de la vida diaria. ¿Cuánto conoce al Señor, hermano? ¿O cuánto no conoce al Señor? ¿Verdad? Esa es, es algo que debemos preguntarnos, ¿verdad? Hablamos de segunda de Corintios 13:14, decíamos que el apóstol Pablo dice, dice en este texto, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En este versículo, hermanos, este versículo captura el corazón de la doctrina de la salvación de Pablo. Dice, la determinación amorosa de Dios de salvar a su pueblo a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y la continua apropiación de esa gracia a través del Espíritu Santo. También dice nuestro material. Este versículo también sirve como un fundamento para la comprensión de Pablo de Dios. Pablo comprendía que había un involucramiento de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es un conocimiento pleno del Dios Trino. Y quizás usted no vaya a ir a un seminario donde vaya a escarbar y vaya a conocer otros aspectos y toda la cuestión. Pero usted debe conocer estas cosas. Yo le decía, usted debe conocer cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo está involucrado en su salvación, ¿verdad? Y me va a decir, hermano, ¿y esto para qué me va a servir en la vida cristiana? Le va a dar más confianza en el Señor definitivamente. Va a entender que vino Jesucristo a morir por usted y que ahora vive, como decía hermana Mimi, su Santo Espíritu en nosotros y que ahora está transformándonos todos los días, todos los días. Porque si usted, hermano, vive una vida cristiana donde estas cuestiones no son tan importantes, es bien complicado. Si usted quiera una vida cristiana bíblicamente hablando, no va a suceder. Y esto nos lleva a las disciplinas espirituales. Esto nos encamina a las disciplinas espirituales. Encontrar verdaderamente a Dios de una manera significativa era tratar con Jesucristo y el Espíritu Santo mismo, ¿verdad? Es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Tomado en cuenta esto. Entonces, la segunda forma que le decía yo de lo que dice la Biblia acerca de la espiritualidad consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de las escrituras. Ahora, la forma mecánica en la que nosotros a veces tratamos nuestra vida espiritual en leer las escrituras, esto a veces no nos hace reflexionar verdaderamente en cómo soy. Posiblemente el Señor está hablando en nuestra vida y usted pasa por alto, ¿verdad? Dice el Señor que deben perdonar 70 veces 7 y dice, sí, pero eso se lo está diciendo Pedro, a mí no me lo está diciendo, ¿verdad? Y quizás no es la intención suya de decirlo, pero al pasarlo por alto, y si tiene pendiente algo ahí con algún hermanito, algo por el estilo, bueno, usted debe ir de rodillas y pedir al Señor que le ayude a perdonar. Entonces, había una tarea que tenía relación con esto. Una tarea que, hermano, que no la haga, no está bien, pero está bien, ¿verdad? Por aquí nos ganamos y somos llenos de gracia. Pero, pero, le quiero preguntar, en la última semana, ha pasado una semana exacta, que usted ha leído las escrituras, ¿ha podido verse en las escrituras usted, hermano? Y si da un ejemplo puntual y de un texto que esté leyendo, eso también es parte de las disciplinas espirituales.
Yo lo escucho y nos los escuchamos los demás. Todo súper bien, ¿verdad? Y es la idea, hermano. Bien, vamos a caminar las disciplinas espirituales, por eso estamos hablando de una vida espiritualmente bíblica, y es la idea que realmente podamos estar en este texto, en el texto que usted esté leyendo. Eh, Porque miren, le voy a decir algo. La Biblia, las Escrituras, dicen tantas cosas de nosotros, cosas malas de nosotros, como que primero estamos destituidos de la gloria de Dios cuando nosotros estamos fuera de Cristo, ¿verdad? Segundo, que sin Cristo vamos a un lugar de condenación, vamos al infierno. Y ahí está en Mateo 5:29. Tercero, que en Cristo, eh, que sin Cristo eh, podemos, no sé, cometer cualquier cosa, ¿verdad? Alejados de Él no podemos hacer nada. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras y nos conocemos y tenemos este conocimiento de nosotros mismos en contraste a las Escrituras, entonces ahora podemos saber que tenemos la necesidad, ¿verdad?, de poder ir al Señor, de poder predicarnos el Evangelio, de poder entregarnos al Señor de manera correcta y de poder estar ahí en dependencia con el Señor. Pero si usted, hermano, lee las Escrituras y solamente lo hace de una manera mecánica, como veníamos hablando, es bien difícil, ¿verdad?, que pueda verse ahí. Y hablamos, no sé si recuerda, la semana pasada decíamos que las personas espirituales buscan, las personas espirituales que no son espirituales bíblicamente hablando, sino que la del mundo, la gente del mundo, solamente llenar y sentirse, ah, ya hice esto, ¿verdad? Y esto me llena y siento así, siento de otra manera. No, la idea de nosotros como hijos de Dios, que tenemos su Santo Espíritu, que tenemos su palabra, es ir a las Escrituras y poder entender y poder vernos a nosotros mismos ahí, ver cómo el Señor es, ver lo que ha hecho en nuestras vidas y de esta manera, entonces, cambiar el rumbo definitivamente. ¿Podemos por nuestra propia cuenta? No, hermano, una vez más, no lo podemos hacer. ¿Verdad? Entonces, quisiera alguien más que pudiera hablar, hermano Rossi. Ok, gracias, hermano, definitivamente. Este tema, hermanos, mire, usted ha sido llamado a eh, ser santo y a ser apartado para el Señor, ¿verdad? Es lo que usted ha sido llamado, ¿verdad? No ha sido llamado a vivir eh, una moralidad intachable, no, hermano, ¿verdad? Ahora, definitivamente queremos parecernos al Señor y queremos parecernos a Cristo porque Él vivió una vida perfecta, ¿verdad? Pero una vez más, no podemos, como decía Edwin, solamente ser una especie de imagen, ¿verdad? Y por detrás las cosas están de manera increíble. Que obviamente estas personas que logran, digamos, esta pacificidad y que no sé qué, o sea, esto si no está en el Señor, déjeme decirle que la lucha que usted está haciendo contra la impaciencia, contra no sé, contra algún pecado y esa dependencia que está teniendo del Señor, eso glorifica mucho más a Dios que lo que están haciendo estas personas que no están en el Señor. Gracias, hermano. Sí, mire, tantas cosas se han dicho con la idea de poder explicar la verdad. Hay muchas cosas que suenan. ¿Vea? Ya se me venía algo a la mente que Jonathan decía, un pastor ahí reconocido, hacía una comparación entre la prostituta y la gracia de Dios. Está totalmente errado, hermano. Si usted escucha a ese pastor, no lo escuche, ese no es un pastor, es una persona que no conoce al Señor, ¿verdad? Es por eso que la idea de estos estudios es que usted primero siente bases, ¿verdad?, acerca de lo que la vida cristiana verdaderamente significa, lo que dice la palabra de Dios, cómo debemos conducirnos. Y segundo, que estas cuestiones usted las comienza a escuchar y cuando las comienza a escuchar, comienza usted a entender esa marcación que nosotros tenemos y por qué somos diferentes y por qué ahora nosotros podemos venir al Señor y todas estas cuestiones que son esenciales para la vida cristiana. Una, una idea más acerca de cómo debería de verse la verdadera espiritualidad, y esta es un poco más teológica porque habla acerca
de un tema un poco más teológico, es que la verdadera espiritualidad es una espiritualidad cristocéntrica. Es una espiritualidad basada en Cristo. Hermano, todo se trata del Señor definitivamente. Es lo que vemos en las Escrituras. El mensaje desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto, hasta el Nuevo Testamento, está de Cristo. Entonces, su vida trata de Cristo. Amén. O no trata de Cristo. Debería tratar de Cristo. Efesios 1 del 3 al 14 habla, vamos a leerlo, ¿verdad? Y luego vamos a ver otras consideraciones acerca de la verdad cristocéntrica o de la vida cristocéntrica reflejada en las Escrituras. Efesios 1 del 3 al 14. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención, posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿De qué trata entonces, hermano? La verdadera espiritualidad trata de Cristo. Es cristocéntrica, hermano. Es que nosotros caminemos y vayamos en este camino, en esta carrera, a parecernos a Él, a seguirlo a Él, a no seguir estas cosas que el mundo nos dice. Usted quiere sabiduría, usted quiere conocimiento, es Cristo, dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Él. Y solamente a través de nuestra lectura de las Escrituras, de nuestra oración, vamos a poder conocer estos tesoros de la sabiduría y de ese conocimiento, y así usted va a poder ponerlos en práctica. Pero déjeme decirle que nosotros somos cristianos algunas veces que queremos vivir una vida santa, pero estamos lejos del Señor, hermano. Queremos dar frutos y queremos, y no digo que en su momento no se puede hacer, pero ¿qué va a poner en práctica si no conoce? ¿Cuánto lleno está haciendo usted del Espíritu Santo? Y hablamos de esta llenura del Espíritu Santo y yo estoy seguro que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es conocer la palabra que inspiró el Espíritu Santo, ¿verdad? No lo hacemos como aquellas personas que quiero ser lleno, no, ¿verdad? Es este conocimiento y esta puesta en práctica. No se trata del Señor, hermano, definitivamente. Usted, dice Colosenses 1, 16, 17, que Él sostiene cada partícula del universo y cada fibra de nuestro ser. Dice el texto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La verdadera espiritualidad, la espiritualidad bíblica, entonces nos lleva a entender que es cristocéntrica y que estamos en Él, hermano. También la palabra de Dios acerca de esta verdad o acerca de este principio dice que Él es establecido como la razón principal para vivir. Y quiero que vaya conmigo, por favor, 2 Corintios 5:9.
No cierra su Biblia, que todavía está con 3 minutos. 5:9. Dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos, pero ese es el 6, perdón, hermanos, creo que es desde el 6. Segunda, ¿cómo les pega? Ahorita reviso, hermano, ahorita reviso. Espera, déjame un segundo. 5, 6, ¿verdad? Mira que aquí esta conexión es buena. Vamos a ver. Sí, 5, 6, ¿verdad? Dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. No porque por fe andamos, no por vista, pero tenemos ánimo y preferimos más bien estar ausentes en el cuerpo y habitar en el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos ser agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que se hizo, sea bueno o sea malo. Bueno, es la razón por la cual nosotros vivimos. También Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, es lo que dicen las Escrituras. En Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero la verdadera espiritualidad es una espiritualidad cristocéntrica. Usted no debe buscar otras cosas, y yo sé que no lo hace, ¿verdad? Y si lo hace, pida perdón al Señor y vuelva hacia el Señor y arrepiéntase de sus pecados. Usted, su vida debe reflejar a Cristo. Sus oraciones, su lectura de la palabra, su comunión con los hermanos. Usted debe tratar, debe querer parecerse a Cristo cuando está involucrado en estas disciplinas, amado hermano. También, para ir cerrando, porque tengo unos minutos nada más, la verdadera espiritualidad obviamente está centrada en el Evangelio. Está centrada en el Evangelio. Usted vino al Señor, usted recibió su Espíritu Santo porque a usted se le fue predicado el Evangelio, usted fue llamado, el Señor tuvo misericordia de usted, ¿no? Y vino al arrepentimiento de esta manera. Entonces, está centrada en el Evangelio. Usted no puede decirle a alguien, debe ser espiritual, pero si no, y no presenta el Evangelio, usted lo está mandando al infierno, déjeme decirle. Decirle, no, solo tener paz, tener calma. No, arrepentirte de tus pecados. Muéstrele usted y no importa lo tajante que pueda verse, pero la vida, la verdadera vida bíblica, espiritual, se centra en el Evangelio, que es por eso que nosotros estamos acá. Y si aquí, hermanos, hay alguien que vino, usted que cree que vino al Señor por una canción y toda esta cuestión, vea, que no tiene nada que ver con, de verdad, evalúese, ¿verdad? Y pídele, Señor, pídele que le traiga el arrepentimiento. Pues si usted vino el arrepentimiento, como le decía, o vino supuestamente el Señor, como le decía la vez anterior, de esta persona que decía, yo me senté y dije, yo quiero que seas mi amigo como lo había sido antes. Y ahí entendí que no pertenecía al Señor. Y ahí entendí que ahora tenía una vida espiritual. ¿Cree que eso es? No, hermano. Es escuchar la palabra del Señor. Esta es una cuestión profunda, definitivamente. Y por último, bueno, no faltan dos, pero eh, la espiritualidad bíblica es una espiritualidad corporativa, vivida, hermanos, en la comunión con otros creyentes. Si usted está juntándose más con otras personas que no son la iglesia del Señor, si le cae mal un hermano en la iglesia, evalúese, evalúese. Sí, yo entiendo, hermanos, que tenemos diferentes caracteres y todas estas cuestiones, pero no, esto no puede suceder, ¿verdad? Esto no puede suceder. Efesios 4:11 al 13 dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos acá entendiendo que la verdadera espiritualidad o la espiritualidad bíblica es un tema de una espiritualidad corporativa y que se vive con los hermanos de la iglesia también. Se vive con aquellos. Mire, déjeme decirle que si a usted, en vez de que alguien le moleste, usted viera las cosas como que el Señor está hablándole a través de este hermano, está posiblemente queriendo mostrar algo a usted, usted ve las cosas de manera diferente, hermano, ¿verdad? No diría, ay, otra vez a servir con este hermano. Coge los juguetes. Otra vez a servir con este hermano. No, no enrolla los cables como se deben enrollar. Y yo pregunto yo, ¿hay una manera de enrollarlo? Sí, hay una, ¿verdad? Pero si el hermano no lo hace, hermano, mire, el Señor está tratando con cada uno de ustedes en ese sentido. Si hay cosas que pues sí, vea, uno dice, ay, pero es que otra vez este hermano me bloqueó otra vez allá afuera, yo no puedo salir y ahí viene otra vez, ay, este hermano otra vez me bloqueó. Hermano, eh, déjeme decirle que creo que debemos agradecer al Señor los hermanos que tenemos y cómo vivimos esta vida espiritual juntos, ¿verdad? Y cómo crecemos y buscar, entonces, parecernos a Cristo en medio de todo esto, parecernos al Señor. La verdadera espiritualidad bíblica, entonces, es aquella que está regida por lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que debemos perdonar, que debemos amar, que debemos tener paciencia, déjenme decirle que esto no es un consejo del apóstol Pablo. Esto no es un consejo del Señor, esto es un mandato del Señor. Usted debe hacerlo. Y perdóneme, yo sé que le cuesta, pero debe hacerlo. Debe hacerlo. El Señor lo dice en su palabra. Esto no es una recomendación como cuando vino la pandemia, el COVID. Esa es su mascarilla, ¿verdad? Póngase, no, usted debe hacerlo. Porque solo así vamos a parecernos al Señor. Solo así, hermanos, vamos a ir encaminados. Y cuando leamos a las Escrituras y diga la palabra, no sé, yo tenía aquí un texto y le iba a hacer un ejercicio, pero ya es muy tarde, ¿verdad? Juan 3:16, cuando usted lea Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que yo soy hijo de Egipto para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Señor, yo estaba perdido. ¿Y sabe qué le va a dar esto? Mucho más amor por aquellos que están perdidos también. ¿Verdad? Y va a darle una conciencia diferente del amor que el Señor tiene. Va a darle un acercamiento diferente a este sacrificio de Cristo Jesús, su único, su unigénito. Pero creo que debemos hacerlo de forma, con una intención correcta, hermano. ¿Verdad? Más adelante vamos a hablar acerca de las disciplinas. La otra semana vamos a hablar de la santidad, ¿verdad? Que es algo que muchos, de lo que muchos patojamos, ¿verdad? Toda esta cuestión tiene que ver obviamente con todo esto, pero vamos a ver ese tema más adelante. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algo que quiera, algún testimonio que el Señor está haciendo en su vida o algo? ¿Quiere este tema? No me va a decir que le creció la mano, sí, ¿verdad? No, que el Señor lo envolvió, dígame, ¿verdad? Amén. Gracias, hermana. Y lo digo, lo último, hermano, con respecto a la parte de la espiritualidad corporativa, y es que la espiritualidad que es personal y no corporativa está segura de ser infructuosa, porque la madurez la obtenemos generalmente o la obtenemos fundamentalmente en la iglesia, ¿verdad? Corporativamente. Así que si usted es un cristiano que va a crecer, dice usted, espiritualmente solito, ¿verdad? Y no va a contar a los demás, déjeme decirle que posiblemente no esté creciendo, esté hundiéndose, ¿verdad? Y pues, eso es complicado, ¿verdad? Hacer crecer a los demás, hable con los demás, póngase, hermano, ¿verdad? Y no tenga miedo, ¿verdad? No tenga miedo, confíe en el Señor, que esta persona es madura y confíe en el Señor que va a transformarla
y que va a recibir un buen acompañamiento. Solo para las ofrendas. Oh Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.